Ok, ya estoy aquí con la diadema. Entonces, tenemos ese problema que están entregando actividades que no corresponden a las instrucciones de la generación 66, por lo que esas actividades se consideran un plagio total, ¿sí? Y cuando hay un plagio total, se bloquean las segundas entregas y bueno, pues es una actividad que ya está reprobada, ¿sí? Entonces vamos a tener mucho cuidado de no cometer ese error para que tengamos una buena calificación. Ok, bueno, entonces vámonos con nuestra presentación del día de hoy. Vamos a ver lo básico. Vamos a revisar brevemente lo que son las teorías sociales y la explicación de cómo deben de entregarse las actividades integradoras 3 y actividad integradora 4. Si tienen alguna duda, con mucho gusto les voy a responder. Y tenemos que las reglas de etiqueta y comunicación virtual se deben de respetar en todos los espacios de la comunidad de aprendizaje de Prepa en línea CEP. Algunos aprendizajes esperados son que reactiva el conocimiento previo del módulo 3 sobre el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico. Vamos a reconocer que la sociedad se encuentra en un constante cambio y transformación que requiere del estudio científico para interpretar los procesos sociales que de ella se derivan. Vamos a considerar el periodo de la Ilustración, que se refiere a finales del siglo XVIII, esto es 1770, 1780, etc. Y abarcar teorías sociales de este periodo. No podemos hacerlo del siglo XVI, XV, XIV, no, porque ya no correspondería. De finales del siglo XVIII, de 1700, hasta la actualidad podemos abarcar alguna teoría social. Vamos a comprender cómo el método científico apoya las necesidades para construir un conocimiento y también vamos a hablar sobre las metodologías acerca de la búsqueda de la verdad y comprender, por supuesto, qué es la sociedad del conocimiento y su relación con la educación y el desarrollo social de un país. La unidad 2 se refiere al método científico y su labor en las transformaciones sociales. Tenemos como propósito comprender la constitución actual de la sociedad como resultado de la reproducción de prácticas sociales a través del tiempo y el papel del método científico en el desarrollo del conocimiento social. ¿Recuerdan cuando definimos, por ejemplo, qué eran las construcciones sociales o las prácticas sociales? Dijimos que hacían referencia a todo movimiento, todo cambio, todo modelo, toda conducta, toda norma, eh, práctica social, imitación, lenguaje, movimientos, todo esto se refiere a las prácticas sociales, pero ahora lo vamos a ver enfocado a cómo se han ido dando a través de los años en una sociedad cambiante. No es lo mismo la crianza que se tenía en el siglo XIX o a principios del siglo XX y a la crianza que se da actualmente en el siglo XXI. Hay cambios, hay modificaciones, no podemos decir cuál era mejor o cuál es mejor o no, simplemente ha habido modificaciones y las prácticas sociales pues se van modificando a medida que las sociedades van cambiando y todo esto acompañado de un método científico que nos ha dado la oportunidad de conocer, adquirir nuevos saberes. Yo les preguntaría qué es una teoría social
Y les voy a decir que una teoría social es la ciencia encargada de estudiar fenómenos relacionados con actividades y la sociedad humana. El término se refiere típicamente a los elementos que se estudian que tienen que ver con la actividad humana, es decir, qué hace el ser humano, qué hacen las personas, cómo se comportan, cómo actúan, cómo interactúan a través del tiempo y de las sociedades. Al contrario de la sociología, que se encarga de estudiar la sociedad en general, es decir, todos los elementos que hay en una sociedad, cómo se ejecutan todos los factores que tienen que ver con la sociedad. Es diferente la teoría social porque esta se enfoca básicamente en los seres humanos, la forma en que se mueven en el mundo, en que se encuentran, la forma cual lo hacen, eh, los elementos que les han llevado a asumir o a violar ciertas normas, estructuras sociales, relaciones de poder. Si bien en la sociología también tienen que ver, por ejemplo, los factores económicos, clases sociales, etcétera, aquí en las teorías sociales son más específicas, básicamente porque la persona actúa dentro de esta sociedad de la manera como lo hace. Y para eso, bueno, pues tenemos las principales teorías sociales que son estas. Yo en la sección de aviso les mandé la agenda de actividades y les puse algunas teorías que pudieran manejar, pero hay más, hay muchas y ustedes van a utilizar las que ustedes consideren, ¿sí? Entonces, entre las teorías sociales que se pueden utilizar está el positivismo de Augusto Comte. Esta teoría plantea todo aquello que se puede percibir con la experiencia. Las pruebas documentadas, experimentación científica, objetividad. Aquí entra mucho la metodología cuantitativa, datos numéricos, estadísticas, gráficas, todo basado en documentos y pruebas fehacientes de que así son las situaciones. ¿Sí? Se pueden hacer experimentos, documentarlos, dar una aportación objetiva. Todo el positivismo plantea esta situación. Todo lo que se puede percibir con la experiencia, pero ya de una manera documentada, comprobada, de una manera ya científica. Si, por ejemplo, todos sabemos por experiencia que el fuego quema, al hacer contacto en la piel, pues tenemos la experiencia, pero ahora tendríamos que documentar qué es lo que pasa con esa combustión, la temperatura, las capas de la piel, etcétera, los riesgos y muchas cosas más. Entonces, sí es importante la experiencia, pero documentada para que tenga valor científico. Tenemos la teoría estructural funcionalismo de Emile Durkheim, donde la sociedad es un sistema cuyas partes deben ser estudiadas de acuerdo a la función que desempeñan. Cada costumbre tiene un efecto en la sociedad. ¿Ok? Entonces, aquí cuando hablamos de costumbres, tradiciones, qué hacen las personas, qué función tienen en particular. Por ejemplo, en Prepa Línea CEP tenemos toda una estructura de figuras de acompañamiento y cada figura tiene una función. Cuando se hable de determinar toda la estructura y las funciones, los roles sociales, las pautas de comportamiento, las costumbres, las tradiciones, pues podemos hablar de una teoría estructural funcionalismo. Tenemos la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, donde también se usan las normas de usos, costumbres, autoridades, bienes materiales con los que se cuentan los individuos, para influir en los demás. Esta de la estructuración se parece a la estructural funcionalismo. Su nombre lo dice, estructuración estructural. También entran las costumbres, las tradiciones, pero aquí entra también la cuestión material y el poder que les da esa cuestión material para poder influir en los demás. ¿Sí? Entonces aquí también podríamos hablar de las autoridades, de las
los gobiernos, eh, la lucha de poderes, etcétera. Tenemos también la teoría comprensiva de Max Weber, que utiliza la historia como para comprender el modo como se relacionan los hechos. Cuando hablemos de hechos, ¿sabe qué sucedió en tal fecha, a tal fecha? ¿Cuál fue la acción social de las personas? Por ejemplo, si hablamos de la pandemia de COVID-19, ¿en qué año empezó? ¿Cómo se ha ido modificando? Cuando se declaró que terminaba la pandemia, sin embargo ha habido casos de diferentes versiones, pero todavía hay algunos contagios, ya no tan severos como al principio. También se dio la implementación de las vacunas. Todo esto ha pasado a la historia, ¿sí? Y los hechos se van relacionando. Entonces, cuando hablemos de los hechos, puntos históricos, antecedentes, la causa y las consecuencias, el cauce de la situación, cómo se ha ido modificando, todo esto podemos hablar de una teoría comprensiva. El materialismo histórico dialéctico de Federico Engels parte de que todas las cosas materiales se determinan por nuestras ideas. Todo lo que pensamos, las ideas que tenemos, pues van a terminar en un efecto material. La sociedad como realidad material determina las ideas e intenciones. Tanto las ideas se repercuten en lo material como la sociedad como realidad material determina también las ideas. Es decir, esto está relacionado. Lo que piensas se puede materializar y lo que ves material pues es producto también de tus ideas. No quiero decir que no exista, sino que tienen una relación y la teoría del materialismo histórico dialéctico así lo maneja. Y también que está en constante transformación. La muestra de ello es que los hábitos, las tradiciones, aunque parezcan las mismas, han tenido modificaciones. Es como por decir, se pone una vela y se hace una oración para tal santo y en la época tal, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, las sociedades han ido evolucionando y tal vez esta parte de materializar una creencia o una idea, pues ahora se haga de diferente manera. Tal vez el objetivo es el mismo, pero ha cambiado. Lo dialéctico significa cambios, transformaciones. Tenemos la teoría crítica de Theodor Adorno, donde el conocimiento científico no es totalmente objetivo y es necesario considerar la influencia de la vida social y el contexto histórico de los teóricos. Se abordan distintas disciplinas. Esta teoría, pues, es crítica desde el momento en que dice, a ver, hay una teoría tal vez, ¿no?, que ya se comprobó con un enfoque científico, pero no va a ser totalmente objetivo, no va a ser para siempre. Aquí la influencia de la vida social o del contexto histórico la puede transformar y surgir otra teoría. Por ejemplo, el virus de COVID-19 ya no es el mismo que estudiaron al inicio. Hay muchas versiones, ¿se acuerdan que hasta les daban nombres con letras griegas, ¿no? Entonces, hay las primeras teorías de dónde venía el virus o cómo se mantenía o cómo se extinguía o cómo se contagiaba, pues ya no es tan objetiva porque ha habido mucha información nueva que aporta elementos para hacer una nueva teoría. Esto depende también del contexto histórico. Si hablamos, por ejemplo, de otra epidemia que fue la peste en siglos pasados, pues ahora se tendría más información acerca de lo que se tenía en esa época. La gente se moría, o sea, cuando les llegaba se moría, ya no había más, ya no había forma de detenerlo, y acabó con miles de personas. Entonces, sí, también el COVID, pero son diferentes teorías, diferentes investigaciones, eran diferentes medicamentos, diferentes formas de controlar
pandemia, ¿no? Eh, las, la Organización Mundial de la Salud ahora ha hecho otras situaciones. Entonces, pues estas son las teorías básicas. Pueden utilizar otras. Y yo les voy a mencionar también que tenemos como tema las metodologías para la actividad 4. Tenemos el monismo metodológico, también conocido como metodología cuantitativa. Y tenemos el dualismo metodológico conocido como la metodología cualitativa. La metodología cuantitativa tiene que ver con el positivismo de Augusto Comte, como les mencioné, donde las investigaciones de las ciencias naturales se hacían para pues abordar qué estaba sucediendo, pero no solamente los procesos naturales, sino que se pretendía pasarlos a los procesos sociales, cuando el dualismo o la metodología cualitativa sostuvo que no es la misma metodología para las cuestiones naturales y numéricas que para los procesos sociales. Esta metodología cualitativa ya hace más referencia al ser humano, a su manera de pensar, a sus preferencias, a sus cualidades, y la metodología cuantitativa pues se refiere a todo lo que se puede contar, cuantificar, jerarquizar, categorizar. ¿Ok? Entonces tenemos básicamente dos metodologías, la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Si unimos ambas, porque sí se pueden unir, tenemos una metodología mixta. Ok, llegamos a la actividad integradora 3, la ciencia en el tiempo, y aquí lo que nos solicita es elaborar una presentación preferentemente en las aplicaciones de Canva, Prezi o Geniali, identificar al menos 4 teorías sociales, entenderlas, resumirlas, ponerles ilustraciones, describir de qué se trata, quiénes son los exponentes o los teóricos que trabajan esta teoría. En una sola teoría puede haber varios. En una diapositiva pues van a poner su portada, sus datos personales. En la siguiente diapositiva poner una teoría con su representante en la imagen, en qué consiste, pero también poner cómo esta teoría ha tenido impacto en la sociedad, ¿sí? Entonces, cada diapositiva ponemos 4, cada una con una teoría, explicando la teoría y poniendo el impacto que ha causado en la sociedad. Y después, en otra diapositiva o diapositivas, vamos a contestar a las preguntas: ¿por qué es importante el estudio de los fenómenos sociales y qué impacto tienen las teorías en la vida cotidiana? En el inciso B es el impacto de esa teoría en la sociedad. Y en las preguntas, en la segunda pregunta, es qué impacto ha tenido en las teorías sociales. O sea, ¿qué impacto han tenido estas teorías sociales en la vida cotidiana? Repito, cada diapositiva va a traer una teoría social, el representante, en qué consiste, una imagen y cómo ha impactado a la sociedad. Ya que terminamos esas 4 diapositivas, contestan a las preguntas, porque es importante el estudio de los fenómenos sociales, o sea, estos fenómenos que podemos abordar, donde entra el comportamiento del ser humano, porque son importantes. ¿Y qué impacto tiene la teoría social en la vida cotidiana? Si la teoría social se enfoca a cómo estas personas se comportan, es ahí donde vamos a explicar cómo esa teoría, como los ejemplos que les puse,
repercute en la vida cotidiana. Si a mí me interesan los hechos históricos, las costumbres, las tradiciones, los datos numéricos, las entrevistas, lo monetario, los cambios de la sociedad, o sea, todo esto entra en la vida cotidiana. Ustedes pueden poner, después de haber indagado de cada teoría, pues cómo estas teorías pueden tener un impacto en la vida cotidiana para ustedes. Después elaborar una reflexión acerca del estudio de los fenómenos sociales mediante el método científico. O sea, son dos preguntas y luego una reflexión. Todo esto va a ir en una diapositiva cada cosa, ¿sí? Entonces, al final de la presentación también van a poner las referencias de las fuentes de consulta, como lo hemos trabajado en el espacio abierto 1 y 2, de los documentos que consultaron para sus teorías y también de las imágenes. No son contribuciones científicas, inventos de la penicilina, ni de la vacuna, ni nada de eso. La actividad integradora 4 es muy sencilla. Vamos a hacer la portada y después en un cuadro vamos a poner metodología cuantitativa, metodología cualitativa, y en las otras columnas poner ventajas, desventajas y aplicación. Después una reflexión de 2 párrafos, en total 16 o 20 renglones, para darle respuesta a estas 3 preguntas A, B y C. Pueden poner las 3 preguntas y después poner sus 2 párrafos explicando y dando respuesta a las preguntas, o pueden intercalar las respuestas entre estas 3 preguntas y cumpliendo el número de renglones. Entonces, van a poner portada, el cuadro comparativo y la reflexión dando respuesta a estas preguntas, y también van a poner las referencias de las fuentes consultadas. En esta actividad no hay imágenes, solamente es una investigación documental. ¿Ok? ¿Tienen dudas sobre cómo realizar las actividades? ¿Quedó claro el formato en que van a realizarlas? ¿Qué es lo que ustedes tienen como duda? Los temas abordados fueron las teorías sociales, sus representantes y sus conceptos principales, brevemente las metodologías y las herramientas que van a utilizar para la actividad integradora 3 pueden ser la aplicación Canva, Geniali y Prezi, cualquiera que ustedes gusten. Ya han manejado con más frecuencia el Canva, pero ustedes decidan. Ok, ¿tienen alguna duda, comentario, inquietud acerca de sus actividades de la entrega de esta semana? Adelante, les respondo con mucho gusto. Sí, la actividad integradora 3 llena y todos los que están presentes son básicamente en diapositivas. Aquí lo que van a hacer es que ustedes van a abrir un documento Word, hacen su portada y pegan la liga de la presentación. Esta liga, igual que en el collage o en la infografía, depende de la aplicación que ustedes estén utilizando. Si entraron a Canva, en el momento de compartir, Canva les da la liga. Nada más habiliten los permisos. Verifiquen con alguien que se abrió el documento y que están viendo la presentación. Sí, Canva es mucho más sencillo. Nada más cuando abran Canva y elijan el proyecto que van a hacer, que sea en presentación, no hagan
infografía, no hagan video, es una presentación, ¿ok? Y la actividad integradora 4 sí es un formato en Word solamente. Así es. La actividad 4 de su portada en la tabla. Pueden describir qué son las metodologías cuantitativa y cualitativa o simplemente en la tabla ponen metodología cuantitativa, metodología cualitativa y ya en ventajas, desventajas y en aplicación, pues ahí desarrollan todo lo que ustedes quieran de las metodologías. Tenemos recursos, hay páginas web, hay mucha información para que ustedes resuman y pongan lo que ustedes entienden por metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Porque a veces ponen demasiada información, a veces solamente ponen una descripción con conceptos muy técnicos como se utiliza, eh, ¿cómo ponen? Enfoque deductivo, método deductivo para hacer investigaciones. Pero no me están explicando en qué consiste o cómo es eso, o inductivo, o concreto, o sea, no, las situaciones que deben de explicar cuál es la ventaja y cuál es la desventaja, pero que se entienda, ¿ok? En el documento Word hacen su portada y pegan la liga. Y en la presentación también está su portada. Em, 4 líneas de explicación para responder a las preguntas de la actividad 4, no. Son 2 párrafos de 8 a 10 líneas cada uno. Estamos hablando de 16 o 20 líneas explicando esas 3 preguntas. ¿Ok? ¿Qué otra duda tienen? Entonces recuerden, no son contribuciones científicas, no son inventos, son eh, teorías sociales que nos explican la manera en que el individuo o el ser humano se desenvuelve, se mueve en el mundo, que percibe, interactúa, etcétera, pero enfocado desde una teoría social. No es lo mismo hablar de la penicilina cuando se inventó y en qué ha servido. No, eso no es el trabajo que se está solicitando, sino teorías sociales. Lo que hacen es que ponen una presentación ya hecha de las contribuciones científicas, los inventos que se dieron de la ilustración a la época, y luego ya nada más contestan las 2 preguntas acerca de los procesos sociales y de las teorías sociales. Entonces, no se vale que entreguen ese tipo de actividades. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Si los temas de la época de la ilustración, bueno, no los temas, las teorías de la época de la ilustración, todos estos que les comenté son de esa época de la ilustración y posteriormente ha habido muchas más teorías sociales, como por ejemplo la teoría del conflicto, o incluso llegan a poner la teoría del feminismo o del marxismo, que el marxismo no es tal como una teoría social, fue un movimiento social, fue una eh, idea social, pero también a veces la ponen simplemente que explique cómo se
pues cómo se lo toma el ser humano dentro de la sociedad, estaríamos hablando de una teoría social. Hay otros que llegan a poner teorías espirituales y del universo y cosas así, y no, solamente en el área social. Otros hablan de genética, de biotecnología, no, no, nada de eso, porque eso ya entra en el área de la biología, la genética. Otros hablan de la teoría de la evolución de Darwin. Es una teoría evolucionista y biológica. No, esas tampoco entrarían porque solamente son teorías sociales, ¿ok? ¿Alguna otra duda o comentario? Yo les recomiendo que hagan la búsqueda de las teorías sociales, que tomen en un documento Word como borrador un pequeño resumen de cada teoría y que vayan integrando en ese documento Word las referencias, como les enseñé en el espacio abierto 1 y 2. Y ya que tengan, incluso ahí pueden pegar sus imágenes, todo un documento así como borrador, y lo guardan. Y ya de ahí pueden abrir Canva y ya subir todo a la presentación, pero ya tienen su resumen, ya tienen sus datos bien hechecitos, ya tienen sus referencias, ya tienen todo ahí, ya nada más para copiar y pegar en la presentación, pero ya hicieron la investigación, porque si abren Canva y están buscando investigación y luego están buscando las imágenes y luego ya no se acuerdan en qué referencia o en qué documento lo encontraron y ya no supieron cómo hacerlas, no, hagan un borrador en Word, meten todo ahí y si la presentación de Canva necesita alguna modificación o necesita un cambio de color y de repente borraron cosas y ya no los encuentran, ahí se queda todo, pero ya tienen un borrador para volver a copiar y pegar y que no pierdan tanto tiempo. Tal vez invirtieron tiempo en el borrador, pero ya tienen todo ese documento, ya no se va a modificar ni se les va a perder para después pasarlo a Canva. Y eso ya sería pues muy diferente, ¿verdad? Pues la extensión para explicar en una diapositiva, pues es lo que la diapositiva les permita. Porque recuerden que llenarla de texto, la diapositiva, pues se pierde el interés o se pierde la oportunidad de poner una imagen o el impacto que causó esa diapositiva. O muchos lo que hacen es explican su diapositiva con los representantes en qué consiste todo y después de que terminaron las 4 teorías ponen otra diapositiva poniendo el impacto que tuvo la diapositiva 1, el impacto de la teoría 2, el impacto de la teoría 3 y el impacto de la teoría 4, pero no le pongan así 1, 2, 3 y 4, sino el nombre de la teoría que utilizaron. Muchos lo hacen así, en una diapositiva ponen todo el impacto que tuvieron las 4 teorías. Eso ya depende del estilo y la creatividad de cada uno de ustedes. Con que tengan el contenido y se explique bien y citen sus documentos y las imágenes, que no les falte nada, pues será una actividad bien elaborada. Hay algunos que hacen unas líneas del tiempo, hay otros que hacen una presentación muy colorida, muy con efectos. Cada quien haga como guste, pero lo importante es que tenga todos los requisitos y todo lo que se solicitó en la actividad, ¿ok? Algo más que quieran resolver. Es una actividad que a veces se hace un poquito pesada, pero es una presentación como han hecho muchas. Nada más enfóquense bien en el tema, no se desvíen del tema, que eso es muy importante.
y no tendrá ningún problema. ¿Ok? Bueno, pues si ya no hay dudas, terminamos esta sesión y voy a arreglar todos estos ajustes de sonido que no sé qué pasó y no sé por qué. Entonces, para tener una sesión sin inconvenientes para el día viernes. Les agradezco mucho su paciencia, su tolerancia, su permanencia en este espacio abierto. Espero haberles podido resolver las actividades en su mayoría. Les agradezco mucho, que estén muy bien, pasen una excelente noche y una entrega exitosa de sus actividades. Que estén muy bien, me despido de ustedes, su asesor virtual, Lorena Molina. Hasta luego.